parte de los habitantes originarios eran cazadores-recolectores y prácticamente, salvo los guaraníes o la influencia de los incas en el norte, el resto eran cazadores-recolectores y casi no hacían agricultura. Pues bien, entonces la agricultura en Argentina siempre fue cosa de inmigrantes. Cuando me inicié, esencialmente eran italianos, portugueses, españoles. Hoy una fortísima presencia de inmigrantes bolivianos en el abastecimiento de alimentos a las ciudades argentinas. Me dediqué casi siempre al tema del abastecimiento local. Tuve algunas experiencias exportadoras, importadoras, pero esencialmente el tema del abastecimiento local. Y por aquel entonces, década del 70, el mercado central de Buenos Aires estaba construido, pero no inaugurado. Había sido un gran proyecto patrocinado por la FAO y asesorado por españoles y franceses, similar a lo que puede ser Corabastos o las grandes centrales alimentarias de Colombia. De hecho, en el 79 estuve en un curso sobre abastecimiento alimentario recorriendo Europa y recuerdo que tuve varios compañeros colombianos. Uno era don José Vicente Cardoso, y por ahí vi un apellido Londoño, me parece que lo vi por allí. Había dos hermanos Londoño que se dedicaban a la panela, por entonces en Corabastos. Siempre quise conocer Colombia, pero tuvieron que pasar como 20 años luego para que lo lograra. Pues bien, como decía Chepe, termina la dictadura después de la Guerra de Malvinas, reaparece la democracia, y nosotros teníamos un movimiento de productores que en aquella época creíamos que efectivamente una gran central alimentaria de propiedad estatal era un instrumento válido para promover el desarrollo de la actividad, el conocimiento, la promoción del consumo. Han pasado 40 años y lamentablemente no ha sido así. Creo que el rol del Estado argentino ha sido bastante deficitario en este sentido. Me tocó participar entonces en el primer año de la recuperación democrática, en el 84, de la apertura del mercado. Era muy jovencito yo, tenía 26 años, imagino que debe ser más o menos la edad de los oyentes. Y lo abrimos el 15 de octubre del año 84 y el 15 de noviembre del año 1984, un mes después, renuncié, planteándole a la gente política que tal como estaban haciendo la política no se iban a resolver los problemas del sector. En fin, han pasado 40 años y como decía Chepe, he hecho de todo un poco. Si nos concentramos un poquito en citricultura, les puedo contar que cuando yo me inicié en la profesión había una cuenca importante de producción de cítricos dulces en el litoral argentino, prácticamente en la frontera entre Argentina y Uruguay, la ciudad de Concordia, y por aquel entonces el producto citrícola por antonomasia era la naranja. Todavía era un consumo muy distinto al actual. Tengan en cuenta que en la década del 70 prácticamente en Argentina casi no existían los supermercados, no existían los teléfonos celulares, no existían las redes sociales, y la cantidad de productos alimenticios que había en un supermercado eran, yo creo que la centésima parte de los que hay hoy. La naranja era probablemente por aquel entonces la fruta más consumida. Se comía como fruta o se comía como jugo. No sé si conocen en Colombia las naranjas de ombligo, las seedles. Había naranjas para jugo que tenían semilla y había naranjas de ombligo que no tenían semilla. En estos 40 años la citricultura se modificó totalmente. Les diría que la naranja en estos 40 años prácticamente dejó de ser una fruta consumida como tal y esencialmente se la consumió como jugo, y el gran país que aprovechó este desarrollo en el continente fue Brasil, que desarrolló la industria del jugo. Por cierto, en todos los países existe, pero no con el desarrollo que tuvo en Brasil. Es interesante que en esa zona citrícola, así como otra en el norte, se desarrolló en aquella época el pomelo. ¿Saben ustedes lo que es el pomelo? Grapefruit. Chepe, ¿lo conocen en Colombia? Sí, señor. Sí, señor. Es un cítrico amargo que se asocia esencialmente con la nutracéutica y la salud, que no se come tanto como postre, sino como primer plato, y tiene una lógica saludable. O sea que hace 40 años atrás había una idea de que había que comer saludable, y de hecho empresas que se dedicaron a introducir el pomelo. El pomelo es un cítrico que no se come en todos los países del mundo. Esencialmente está donde hubo algún tipo de influencia británica. Por ejemplo, en Israel, en Sudáfrica, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en México,
en Estados Unidos, en realidad México y Estados Unidos no tanto por la influencia británica, sino por la influencia norteamericana. Por aquel entonces recuerdo una experiencia de marketing muy interesante, que eran unas bolsitas de 5 kilos de pomelo, que en los comercios minoristas, reitero que en aquella época los supermercados prácticamente, si existían, no vendían alimentos, y entonces se colgaba esta bolsita de 5 kilos en la vereda sobre la entrada del negocio, y era una bolsita de 5 kilos que se llevaba a la casa para tener un consumo saludable. Todos los días se exprimía o se cortaba al medio y se le ponía a veces azúcar y a veces langostinos, en fin, se usaba el pomelo como un plato. El limón, que hoy es el producto emblemático de exportación argentina, era un producto de consumo interno y a nadie se le ocurría que Argentina podía exportar limón. La exportación de limón era un fenómeno propio de España, de Turquía, en fin, de los países del Mediterráneo. En la provincia de Tucumán, que es una provincia que está sobre la falda oriental de los Andes, o sea que tiene un clima, ¿no? En Colombia se usa la palabra yunga para describir, bueno, el ecosistema, o sea, en las altas montañas de Colombia están los páramos, ¿verdad? Las zonas frías, donde hay heladas. También lo hay en Argentina. Una vez que empezamos a bajar por la falda de las montañas hacia el llano, en Argentina y en Colombia tenemos temperaturas superiores y allí hay climas más benignos, como por ejemplo el de Medellín, la eterna primavera, o en fin, en toda Colombia, o en Villavicencio, o donde fuere. Bueno, en esa región, o sea que en la falda oriental de la misma cordillera que nos vincula con Colombia, que son los Andes, esa región se llama las Yungas. Es una región que, si bien está bastante por debajo del trópico, tal vez 500 o 600 kilómetros al sur del trópico, sin embargo, es muy templada. Allí se descubre, porque el aire frío, los que nos están oyendo son agrónomos o en general o son gente de comercial. Hay muchos agrónomos y técnicos y administradores agropecuarios, pero todos están en el sector. Perfecto. Todos los que sean agrónomos y los que no lo son saben que el aire frío es más denso, más pesado que el aire caliente y en consecuencia donde hay una falda de una montaña, el aire frío drena para abajo. En Argentina estamos en una condición subtropical, Colombia está en una condición intertropical. Entonces, en Argentina, abajo, en el llano, debajo de las montañas, es frío, pero sobre la falda de las montañas es húmedo y es más templado. En ese clima se descubrió que el limón tenía una cáscara muy especial y se descubrió que el limón era prácticamente aún superior al de España. Ese limón tuvo un gran desarrollo para la extracción de aceites esenciales de la cáscara. Y como en estos 30 años se desarrolló en el mundo la industria de las gaseosas, se descubrió que ese limón y ese aceite esencial en particular era un producto insustituible para la elaboración de las gaseosas. Entonces la mismísima Coca-Cola prácticamente apoyó y financió el desarrollo de la limonicultura en esa región de la República Argentina. Argentina ha sido el primer productor y exportador mundial de limón, para el mismo tiempo que desaparecía prácticamente la naranja. Porque la naranja que en el mundo se consumía cada vez más elaborada, provenía, les reitero, de la zona citrícola de San Pablo y Paraná, en el sur de Brasil, que incluso han desarrollado los citroductos y abastecen al mundo de su jugo de naranja. Por cierto, todavía no existía Tropicana y el jugo de naranja exprimido, los jugos eran esencialmente concentrados y luego se vendían congelados o bien concentrados. En fin, esta es la historia. En la región naranjera, que no era en la falda de las montañas, sino en el litoral sobre los ríos, ante la dificultad para la comercialización de la naranja, apareció la sustitución por la mandarina. Son las easy peelers. Es un cítrico mucho más compatible con el consumo que la naranja, porque la naranja siempre tiene la dificultad de pelarla, y después si tiene semillas, y después hay que a veces hacerla jugo, comerla es un poco complicado. En cambio, la mandarina es un producto mucho más compatible con el consumo de conveniencia. Prácticamente uno la puede comer en la verdulería y comprar en la verdulería y comer caminando.
De hecho, yo hoy estoy en mi negocio, que es un negocio minorista que se llama Supera, y les diría que se vende, yo creo que 5, 6, 7 veces más mandarina que naranja. Las mandarinas en Argentina en general han tenido semillas y ahora el próximo desafío es el desarrollo de las mandarinas sin semilla. Imagino que en Colombia ya conocen la variedad tango. ¿Saben algo de variedades de mandarina? No, Mariano, pero pues no mucho realmente, pero yo traigo una charla justamente en ese sentido hoy, de hablar de las variedades de mandarina que están en este momento en los mercados del mundo. Ha habido mucho más desarrollo de variedades de mandarina que de naranja, con todo lo que son las clementinas, las clemenules, las mandarinas tempranas que venían de Japón, las satsumas, las okitsu, las mandarinas con cáscaras más gruesas, más finas, con semillas, sin semillas. Cuando intenté exportar mandarina a Colombia, me exigieron que la mandarina tenía que ser sin semilla y paradójicamente hasta ahora prácticamente casi no existe mandarina sin semilla en Argentina. En Uruguay hay un desarrollo de la variedad Führer, se cubre el cultivo con una malla anti-insectos y de esa forma se evita la polinización y al evitar la entrada de la abeja y la polinización se consigue una mandarina que prácticamente casi no tiene semillas, aunque siempre alguna se escapa porque alguna abeja logra penetrar la malla y polinizar. Entonces no hay absoluta certeza, aunque diría hay un 99% sin semilla. Pero ahora ha aparecido una nueva variedad tango, son variedades que distribuye en América la firma Eurosemillas, que es la misma que distribuye las variedades de frutilla desarrolladas por la Universidad de California Davis, y auguro un crecimiento de la mandarina en todos lados. Quiero advertir que la cuarentena, en fin, en Colombia la política del gobierno frente a la pandemia aplicó una cuarentena, se obligó a la gente a quedar recluida en su casa, ¿o no fue esa la política? Exactamente fue esa, Mariano. Perfecto. En Argentina la cuarentena ya lleva prácticamente 200 días. No ha logrado controlar la enfermedad. Diría que el virus se ha multiplicado igual. Hay bastante debate al respecto de la pertinencia de esta política, pero lo que sí ha logrado es que haya un estallido del homeworking y del delivery, porque mucha gente ha entendido que podía trabajar desde su casa, en la justicia, en la educación, en la administración pública, en las industrias, en el comercio. Entonces ha habido un estallido del homeworking y del delivery. En la medida que los ciudadanos, en vez de tomarse a la mañana un transporte público, ir al centro de la ciudad, trabajar allí y volver a la tarde a la casa, se quedan en la casa, cambia totalmente el paradigma de consumo. Porque un ciudadano que va al centro, ineludiblemente tiene que almorzar en el centro, no va a volver a almorzar a la casa en ninguna capital latinoamericana en donde lleva entre 1 hora, hora y media o 2 horas llegar al centro. ¿Es correcto? Eso ocurre en las ciudades colombianas igualmente que en Buenos Aires. En consecuencia, ha cambiado totalmente el paradigma de consumo. La gente que se queda en la casa, que probablemente está trabajando en la computadora, tal vez sin afeitarse, sin maquillarse, en pijama, tiene un consumo totalmente distinto que el que va al centro. Entonces, probablemente hace 3, 4 comidas, hace una interrupción para almorzar, y en esas comidas es muy probable que en vez de comer el postre que comería en el centro, que puede ser un helado, un chocolate, un postre, un flan, es muy probable que incorpore la fruta. Si además, como está sedentario, empieza a preocuparse por su silueta, es muy probable que tenga una mayor preocupación aún de consumir la fruta. Y además, ese ciudadano que se queda en la casa tiene un uso mucho más prudente de su presupuesto, porque al no ir al shopping, no ir al cine, no ir de vacaciones, no ir el fin de semana a ningún lado, el presupuesto, en la medida que tenga un salario, por cierto, si pertenece a una actividad que no está pagando los salarios, como por ejemplo tal vez el turismo o alguna otra, en fin, está en un severísimo problema. Pero si pertenece a una actividad que se siguen pagando los salarios, por ejemplo, mi hijo, que es docente, a quien el salario no le alcanzaba, ahora paradójicamente el salario le alcanza mucho más y tiene un excedente salarial. Y esencialmente lo está utilizando en alimentación. Entonces, lo más sorprendente de este año ha sido el boom del consumo de cítricos asociados a la salud, asociados a un postre razonable, ambiental, sostenible,
económico, porque si bien en algunos momentos se argumenta que las frutas y hortalizas son caras, la verdad que comparadas con el chocolate, con las papas fritas, con los flanes, con los postres, son baratísimas, porque ¿cuánto vale un kilo de cítricos? Bueno, en Colombia los cítricos son un poco más caros, a veces los peruanos, pero ¿cuánto vale un kilo de cítricos al público? ¿Vale $2? No, Mariano, menos. Menos, $1. Entonces, en Argentina vale menos aún porque es un país muy productor, pero pongámosle $1. La verdad que un kilo de cítricos vale $1 y un chocolate vale $1 de 200 gramos. Quiere decir que el kilo de cítricos, la verdad, es un producto muy barato. Y entonces diría que estamos en un fenómeno de boom del consumo frutihortícola en general y citrícola en particular, de cítricos dulces. Hay una preocupación por la salud, hay una preocupación por el medio ambiente, hay una permanencia en la casa, hay un consumo una consulta permanente a las redes sociales, la gente que quiere saber más está en su casa, no tiene ningún inconveniente. El otro gran boom de consumo fue todo el uso de los paquetes de datos en los teléfonos, o sea, la gente está 24 horas por día en el teléfono, entonces tiene acceso a conocimiento, intercambio. Paradójicamente, la pandemia ofrece una infinita oportunidad para la industria frutihortícola. Es cierto que los supermercados tienen una dificultad porque de pronto la gente ha tenido una cierta tendencia a ir menos al supermercado y entonces ahí hay otro gran desafío para los jóvenes que nos están mirando. ¿Cómo se va a adaptar la industria frutihortícola mundial a la distribución por redes sociales? Por ejemplo, en mi comercio minorista les diría que el 50, el 60% de la venta no se realiza a gente que viene al comercio, sino a gente que nos llama por WhatsApp, por redes sociales, por Instagram, por internet, y la gran mayoría de la gente ya no maneja dinero en su billetera, sino que paga con algo que aquí se llama Mercado Pago, que es el monedero electrónico. Y la verdad que si tenemos en cuenta que Amazon hace 4 o 5 años atrás se compró Whole Foods en Estados Unidos, convencido de que el desarrollo del comercio electrónico iba a estar fuertemente basado en los alimentos, el contexto lo ha verificado. En China, el 80% de las frutas y hortalizas se venden por redes sociales, pero la última milla a cargo de un comercio especializado. Entonces, frente a las grandes estructuras de la distribución que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX, en donde nos conocimos con Chepe cuando él era el gerente de perecederos de Fruber en Carulla Viveros, luego Carulla fue adquirido por otras empresas multinacionales. En fin, ahora se avecina un nuevo cambio. La humanidad nunca permanece detenida, sino que se producen cambios. Los jóvenes probablemente no lo sepan, pero la alimentación que nos caracterizaba a nosotros cuando teníamos la edad de ellos era absolutamente distinta a la actual. Y la que caracterice a la humanidad dentro de 20 o 30 años seguramente va a ser distinta a la actual. El movimiento 5 al día plantea el consumo de 5 porciones diarias de frutas u hortalizas. Expresado en gramos, como lo proponen la FAO y la Organización Panamericana de la Salud, son 400 gramos diarios. En América Latina consumimos la mitad. Han visto que se le acaba de dar el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos de la FAO, que es cierto, es necesario, es pertinente, estamos frente a una crisis de incremento de pobreza y de inseguridad alimentaria, pero diría que es un programa del siglo XX, porque planteaba que el problema de la alimentación estaba basado esencialmente en la insuficiencia calórica, las 2.500 calorías diarias que necesita alguien para sobrevivir. Pero hoy sabemos perfectamente que la mayor parte de la población mundial, así tenga 2.500, 3.000 o 3.500 kilocalorías diarias, si no tiene una buena diversidad y no consumen frutas y hortalizas, marchan directamente a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares. Si en este contexto de pandemia de este año ese tema ha quedado un poquitito de costado frente a los problemas infectológicos, frente a los problemas virológicos y frente a los problemas de crisis de pobreza y alimentación, no tengan ninguna duda que de inmediato se va a reincorporar como una prioridad. La alimentación debe ser más variada.
Y en ese sentido, el rubro al que nos dedicamos, las frutas y hortalizas, y diría especialmente los cítricos, tiene una importancia mayúscula. En Argentina se consumía 3 veces más naranja que banana hace 30 años atrás, y hoy la fruta que más se consume es la banana, acompañado al boom de Ecuador. ¿Por qué? Porque ha sido la fruta más adaptada a la conveniencia. Es la fruta que no requiere, es fácil de pelar, se puede comer caminando, y además desarrolló una poscosecha tal que se puede comercializar amarilla, que es como el público la quiere. Cosa que, por ejemplo, otros productos, la pera, es mucho más compleja de comercializar madura, o el kiwi, o inclusive el aguacate, porque es muy delicado. Entonces, en fin, los desafíos para la citricultura son gigantescos. Yo preveo grandes cambios en el consumo, en el transporte, en el uso de la energía. Y para redondear un poco la introducción y después entrar al debate, conocí la fruticultura chilena cuando Argentina era mucho más desarrollado que Chile en la década del 50, basado en la inmigración europea que desarrolló la agricultura argentina, mientras Chile era un país latifundista y muy primitivo. A partir de la década del 50-60, Chile se propuso modernizar su agro, mandó a los agrónomos a formarse en California, en Davis, luego vinieron las sucesivas reformas agrarias, y en la década del 70, en tiempos de Pinochet, con la irrupción de la contraestación y la aceptación de los agricultores californianos de que era oportuno tener uva en invierno para seguirla vendiendo en el verano, se produce el gran boom de Chile, que es de mi época, es de la década del 70-80. Cuando Chile empieza a tener agotamiento del problema de suelos, de capitales, de mano de obra y de agua, aparece el fenómeno Perú, posterior a Sendero Luminoso, diría década de 80-90, una vez que Perú se pacifica, el gran boom productivo de la uva, del mango, del aguacate, de los cítricos se produce en Perú, pero es algo donde yo ya era un adulto. Y por cierto, ahora viene el gran interrogante de Colombia. Cuando compartimos con Chepe un Congreso Mundial de 5 al día, creo que fue en Bogotá hace unos años atrás, un ministro de Agricultura de Santos, me ayudarás Chepe a confirmarlo, dijo que en Colombia había 50 millones de hectáreas de tierras que eran aptas para el desarrollo agrícola, porque no eran reserva de biosfera, no eran reserva ambiental, no eran reserva de pueblos originarios, simplemente habían quedado fuera de la producción como consecuencia de la violencia. Los 50, 60 años de violencia en Colombia hicieron que hubiera mucha tierra absolutamente agrícola que había quedado fuera del circuito productivo porque era inaccesible. La primera vez que llegué a Colombia, me fui de Bogotá a Medellín en un bus, y todo el mundo, habrá sido hace 20 años, y todo el mundo me dijo que estaba loco, que eso no se podía hacer, que lo único seguro era de ir de la ciudad hasta el aeropuerto, pero que a nadie se le ocurría, menos siendo extranjero, adentrarse en una ruta para viajar de una ciudad a la otra. Y bueno, yo como era argentino y no tenía miedo y siempre fui enamorado de Colombia, me largué nomás y me fui de Bogotá a Medellín. Por el camino hubo derrumbes de la montaña, etcétera, pero finalmente llegué sin inconveniente. Cuando hicimos el congreso en Bucaramanga, llegamos a Sabana de Torres, en donde ya me ayudarás, Chepe, a recordar unos señores que hacen ananá allí, piña, desarrollaron la piña Golden. Los Herrera. Y en ese lugar, exactamente, los hermanos, exactamente, que habían sido líderes con la piña de Lebrija, y un buen día se dieron cuenta que había que cambiar la variedad, la piña Golden, la super dulce, y nos contaban que en Sabana de Torres 10 años antes prácticamente no se podía llegar porque era un territorio de violencia donde a nadie se le podía ocurrir llegar ahí. En fin, de modo tal que tengo mucha expectativa. Estuve vinculado a la CCI, estuve vinculado a Sofrucol, estuve vinculado a diversos proyectos en Colombia. Soy un enamorado de vuestro país. Iba a ir este año en el mes de marzo a un congreso de la papa, otro proyecto, otro producto donde también Colombia tiene grandes desafíos de modernización. Y bueno, justo vino la cuarentena y no pude ir. Pero el pasaje lo tengo pendiente, así que en cuanto termina, me tienen por allí, los visito y será un gusto conocer a ustedes. Si quieren comentarme de qué ciudades son, de qué actividades, y ojalá a partir de ahora, son las 10:43, tengamos unos 20 minutos de intercambio, de diálogo, ya basta de monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Como ven,
Nos ha dado un muy interesante recorrido por la fruticultura suramericana, digámoslo así, mundial. Y también, como ven, él es un gran conocedor de Colombia, del país. Ha venido en muchas ocasiones, ha estado muy vinculado con muchas empresas del sector. Y pues me parece muy interesante lo que ha planteado frente al consumo actual y digamos, que lo ha influido obviamente la pandemia. Y creo que lo más importante va a ser las preguntas que ustedes le puedan hacer al ingeniero Mariano. Entonces, adelante, muchachos y muchachas. Les pido a todos que se presenten, que me digan de dónde son, así nos vamos conociendo. Supongo que hay gente de toda Colombia o son todos de la misma ciudad. No, hay gente de varios departamentos, hay gente de la costa, del Tolima, de Antioquia. Adelante, no tengan miedo. Ustedes saben que para el disertante lo más terrible es que no se le haga ninguna pregunta porque no se entiende. Si no se entendió nada o si fue aburrido, en fin. Así que ayúdenme. Si me quieren halagar, por favor me hacen preguntas. Ahí José Alejandro creo que se está conectando al audio. Mariano, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Osa. Estoy en Medellín. Nosotros tenemos cultivo de cítricos en el suroeste antioqueño, cerca de La Pintada. Estamos con lima Tahití ácida, con naranja Valencia. Tenemos tangelos y un poco de mandarina. Un placer conocerte. Qué chéveres esas historias poderosas. Muy bacán. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera decir algo con respecto a Lima Tahití. En Argentina no era consumida, Argentina tenía una cultura europea, entonces siempre consumimos el limón amarillo, mediterráneo, Génova, Eureka. Sin embargo, trabajo en el mercado central de Buenos Aires, que es algo parecido a Corabastos, con una empresa que era citricultora, justamente de esa cuenca litoral. Esto era en Corrientes, es próximo a la frontera con Uruguay y con Brasil, en el río Uruguay. Esta era una empresa naranjera, que se fundió totalmente hace unos 20 o 25 años atrás, fue devorada por los costos laborales, impositivos, los atrasos cambiarios, y sus dueños primero descubrieron que en el norte del país, en Misiones, junto a la frontera con Paraguay y Brasil, había unas mandarinas tempranas que eran satsumas y okitsus, que llegaban al mercado en nuestro país para el mes de febrero, marzo, o sea, fin del verano, inicio del otoño, cuando no había otras mandarinas. Y eso, en fin, se mandaban 25 cajas en un colectivo, era una cosa, una joyería. Con el tiempo se descubrió que en Argentina éramos muy poco tomadores de alcohol, a diferencia del resto de América. Tomábamos vino, pero no tomábamos aguardiente, ni callaza, ni ron, ni vodka, en fin, mero vino y muy poca cerveza. Pero con el tiempo los jóvenes empezaron a tomarle el gusto a las bebidas, a los tragos, entonces se descubrió, supongo que saben lo que es la caipiriña o el mojito, en fin, son bebidas con una bebida blanca con azúcar y con lima Tahití. En ese caso se empezó a incrementar el consumo de la lima Tahití y es un producto novedoso para nosotros. En fin, diría que el 90% o 95% del consumo de limón es el limón europeo, el amarillo, que es más un condimento que una fruta, mientras que la lima Tahití es más un producto de coctelería en Argentina que una fruta, porque acá no lo usamos para la ensalada. La ensalada se adereza en Argentina normalmente con vinagre y si no con limón. La milanesa, ¿saben lo que es? Una carne que se pone huevo y pan rallado y se lo frita. Eso es insoslayable acompañada de limón, pero siempre limón amarillo. Así Cuando que, estés por acá, te invito, porque también tenemos productora de jugos de mandarina, naranja y limón. Y el zumo de limón es muy, muy, muy agradable. Entonces, fantástico, también Jorge. bienvenido a nuestra finca. Conozco Medellín, estuve en Palo Negro, allí arriba, en su momento, en algún congreso. No sé exactamente. Río Negro, Río Mariano. Negro, perdón, Río Negro. Pero, en fin, prometido que los visitaré, será un honor en cuanto sea posible. Abrazo enorme y muchas gracias por participar y por acompañarnos. Bueno, mire que Mariano acaba de dar una muy interesante intervención frente a los usos de los productos, ¿cierto?
que es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Colombia vende muy bien su lima ácida a Tahití, al CARICOM, a Aruba, a Curazao? Porque son básicamente unas islas turísticas que utilizan el producto para las bebidas alcohólicas, para las bebidas que consumen los turistas que van a esas islas. Entonces eso es supremamente importante. Quisiera decir que Colombia, otro tema que tiene es sus microclimas, la condición de un país tan quebrado que tiene desde alturas heladas hasta llanos, costa, faldas de montañas que miran al oriente, al occidente, en fin, seguramente van a encontrar tipologías de productos en donde la cáscara o el jugo o el contenido o el tamaño en una región puede ser totalmente distinta a otra. El caso limón es emblemático en Argentina. No tiene nada que ver la cáscara y el aceite esencial del limón de Tucumán con el limón del litoral. Tampoco tiene que ver la temporada de cosecha. Un tema importante, Chepe, cuando estuvimos recorriendo mercados, estuvimos en aquella plaza de mercado contigo en Bogotá, vimos que la naranja colombiana le falta un poco adquirir el color naranja, queda verde por su condición tropical, ¿verdad? Mientras que si es de latitudes mayores, adquiere un color más anaranjado. ¿Qué respuestas hay para eso? ¿Cómo se resuelve en Colombia ese tema de lograr el verdadero color que corresponde en una naranja, en una mandarina? Estuvimos en la Plaza de Palo Quemado en Bogotá, Mariano, y la pregunta que haces, realmente pues hay que, digamos que lo que da el color de la fruta son esas diferencias de temperatura entre el día y la noche, Claro, ¿cierto? Que son las que claro. disparan todos los pigmentos, las antocianinas, y entonces pues como acá en las zonas productoras la temperatura del día y la noche no tienen grandes cambios, entonces pues no se dan esos colores tan espectaculares que se dan en los climas subtropicales. Entonces aquí necesariamente pues hay que hacer ejercicios de desverdización, ¿no? Lo que pasa es que la investigación no ha caminado, digamos, paralelamente con los desarrollos productivos. Entonces, pues se han hecho ejercicios, pero no tan contundentes como para decir, venga, ya vamos a hacer un proceso. Sin embargo, pues, digamos, lo que se ha hecho es más bien buscar nichos de mercado que acepten la fruta, pues con esos colores que no son tan bonitos, pues, pero que su condición interna del fruto tienen buenos bricks, buena acidez, ¿cierto? Buen contenido de jugo, pero entonces hay que mejorar en esa parte de manejo post cosecha y hacer esos tratamientos de desverdización. En un país con tanta diversidad ecológica como Colombia, seguramente existen lugares que no se han explorado por su exposición, por su latitud, por su inclinación, por su altitud, en donde seguramente debe haber posibilidad de encontrar nichos ecológicos para especies. Así que, en fin, el desafío para los jóvenes que van a hacer la fruticultura de los próximos 40 años es gigante. Yo auguro un incremento de consumo de frutas muy grande en el mundo y, en fin, un país como Colombia tiene todo por hacer. De acuerdo. Cuando yo fui comprador de carulla, a mí me llegaban, por ejemplo, tangelos de muchas partes del país. Y uno veía, a veces se quedaba, digamos, maravillado. Por ejemplo, una tangelo que me llegaba de la zona de Santander, en un pueblo por allá que se llama Mogotes, bueno, por allá de San Gil para adentro. Era una tangelo de un color espectacular. Entonces yo fui a visitar esa finca a ver qué era lo diferente que hacían. Y efectivamente lo que había ahí era una influencia del ambiente para que esa tangelo cogiera buen color, porque era unas altas temperaturas en el día y una condición seca del lugar, pero tenía una influencia de un páramo, y entonces por la noche la temperatura bajaba muchísimo,
y eso era lo que le confería el espectacular color a esa tangelo. Entonces, ese tipo de cosas suceden naturalmente, hay que buscarlas, como dices, Mariano, y en un país como el nuestro de diversidad agroecológica tan grande, pues hay la forma de establecer cultivos donde se pueda comportar muy bien cada producto. La gente del café sabe muy bien que a diversas altitudes hay diversos tipos de café. En la fruticultura no tenemos tanto ese conocimiento. En fin, si bien en Colombia se hace la papa y la cebolla en los páramos, pero una fruticultura no está muy claro que si está a 1500 metros o 2500, o qué es lo que hay arriba, o qué es lo que está ahí abajo, o si la falda mira al norte o al este o al sur. Pero en fin, para los chicos va a haber un trabajo gigante de zonificación, de definición de denominaciones de origen. Eso va a ser espectacular, un trabajo oportunísimo. Como bien dice Chepe, puede ser que a 100 kilómetros de distancia no tenga nada que ver la condición de la cáscara, del jugo, del color de una fruta de la misma especie. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, Camilo, presento, adelante. Camilo Restrepo, estoy introduciéndome apenas en el sector citrícola del país, estaba muy ligado con el sector cafetero y yo creo que tenemos de aquí en Colombia una ventaja o no una ventaja, sino un conocimiento ya adquirido con el sector cafetero que podremos pues pasar al sector citrícola para ganar cierta oportunidad. Entonces, al doctor Mariano, pues muchas gracias por su charla. Gracias, Camilo. ¿De qué región eres tú? ¿Estás ahí con tu hijo? Sí, estoy con mi hija, estoy en Medellín, en Antioquia. Medellín, espléndido. Bueno, enhorabuena, gracias. Estuve en Medellín varias veces y disfruté mucho. Como decía Chepe, estuvimos en un encuentro, ya no recuerdo de qué era, pero estuve en la mayorista de Antioquia, que es ahí en Itagüí, ¿no es cierto?, al norte de la ciudad. Hay unos vinogradores en Medellín, parientes míos, tienen un restaurante en el barrio de, bueno, un poquito al norte de la ciudad, se llama Donde Bupos el restaurante, así que hasta tengo parientes en Medellín. Sí, la central mayorista queda en Itagüí, hay una central minorista que queda también por el centro de la ciudad. Espléndido. Bueno, si vas algún día a comer a Donde Bupos, le dices a mi pariente, a Manuel, que aquí hace una comida de pescado muy buena. Gracias. ¿Quién más? Ayúdenme. Vi por ahí adelante, Valentina, adelante. ¿Cómo están? Soy estudiante de Administración de Empresas Agropecuarias en el 7º semestre. No tengo cultivos, pero mi interés en la parte citrícola es empezar la transformación de ellos, en buscar los aceites esenciales y encontrar un subproducto de ahí. Entonces, por eso también decidí hacer este diplomado y empezar a trabajarlo durante mi carrera de proyecto. ¿De qué región eres, Valentina? De Medellín también. Medellín, espléndido. El tema de los aceites esenciales es un tema importantísimo. Tuve contacto acá con una empresa, Givaudan, una empresa suiza que está en Argentina, y me comentan, ellos se iniciaron en el tema de la perfumería, no sé, hace 300, 400 años atrás, y obviamente todas las esencias eran naturales. Sí. Con el tiempo, después de desarrollar la perfumería, incursionaron en los aditivos alimentarios, que inicialmente eran naturales, hace 200 años atrás. Hace 100 años atrás, todo lo que era perfumería y alimentos derivó a origen químico. Y en los últimos 50 años, todo vuelve a natural. El ejemplo más claro es Natura, en Brasil, primero en la industria farmacéutica, digamos, cosmética, pero cada vez más todos los aditivos para la industria alimentaria van a ser de origen natural y no químico, así que ahí hay otro desafío gigante, la sustentabilidad ambiental, la nutracéutica, el conocimiento botánico, está todo por conocer, así sí. Que el desafío es gigantesco, y para un país con la biodiversidad biológica que tiene Colombia, segurísimamente hay muchísimas cosas que se usaron en Argentina, y un pensador, un sabio, que habla de las buenesas. Son plantas que hace 500 o 600 años se consumían, formaban parte de la cultura,
en los últimos 500 años las hemos olvidado, pero están allí en los bosques, en los campos, en la falda de las montañas, y las vamos a tener que volver a aprender a consumir. Así que también en materia de nutracéutica hay un desafío gigante, antioxidantes, micronutrientes, aldehídos, en fin, es un desafío gigantesco. ¿Eres agrónoma, Valentina? ¿Cuál es tu formación profesional? Administradora de empresas agropecuarias. Muchas gracias por participar, un honor, y Gracias. estoy a disposición. Chepe sabe bien cómo ubicarme. Gracias a la universidad por haberme permitido charlar con todos ustedes. ¿Alguien más que se anime? Está por ahí Londoño, será pariente de los Londoños que yo conocí, que hacían panela en Corabastos hace 45 años atrás. Buenos días. Hola, Daisy. Mi nombre es Daisy Agudelo, soy de Antioquia, de la ciudad de Medellín. Soy estudiante de Ingeniería Agropecuaria y me gustaría preguntarle allá en su país cómo se comporta el mercado. Por ejemplo, si es como acá, que acá principalmente la comercialización de los cítricos, de la naranja, de las mandarinas se vende a intermediarios en fresco, principalmente la producción en fresco se vende a centrales mayoristas, minoristas, hay muchos intermediarios y eso hace que baje mucho el pago al productor, a los pequeños productores que solo se ven obligados a venderle a estos intermediarios y que el precio que pagan es muy bajo para poder ellos quedarse casi con la mayoría de las ganancias. Me gustaría saber cómo se comporta el mercado allá en su país y qué retos tenemos pues como para mejorar eso. Muchas gracias. Gracias, Daisy, por tu pregunta. Efectivamente, siempre hay reproche hacia los costos de la intermediación. Quisiera decir lo siguiente: yo en este momento no soy productor, entonces alguno podría considerar que soy intermediario porque me dedico a la comercialización de frutas y hortalizas, pero no son de mi propia producción. Trabajo en el mercado mayorista y trabajo en el comercio minorista. A ver, una parte de los servicios, de los valores, de los costos que ocurren entre el campo y el consumo son costos logísticos, son imperiosos, son necesarios. Obviamente el consumidor necesita una fruta que esté en la esquina de su casa en el momento en que él la necesita. No le sirve tener una fruta en el árbol 6 meses antes del consumo. Entonces, entre la finca, entre el campo y el consumo, siempre tiene que haber una prestación de servicios. Por otra parte, en América Latina, dado el nivel de subdesarrollo de la post cosecha, aproximadamente un 40% de la cosecha se pierde entre el campo y la ciudad. Esa pérdida son costos. Obviamente, una parte de esos costos no corresponde a la perfidia del intermediario, sino que corresponde a las mermas. Es uno de los grandes temas de estudio de la FAO, mermas y desperdicios en la cadena frutihortícola. Ahora bien, en Argentina, la agricultura, a diferencia de otros países de América, la agricultura la hicieron esencialmente a lo largo del siglo XX inmigrantes, en su gran mayoría europeos. En algunos casos se armaron grandes empresas agrícolas, por ejemplo en citricultura las hay en el limón y las hay también en la naranja y la mandarina, pero también están familias productoras, en general en la citricultura son gente que vino de Italia, y es muy frecuente que en estas familias un hermano esté en el campo, un hermano esté en el camión y un hermano esté en el mercado. De modo tal que diría que hoy es muy frecuente que el productor llega al mercado con su producto, inclusive con sus cajones, con su packing. Es cierto, para que un productor llegue a un mercado, en este caso ubicado a 500 kilómetros, pero es un país llano, es más sencillo recorrer 500 kilómetros en Argentina que en Colombia, dado la condición llano del país, pero es cierto, para operar un puesto en un mercado hay que poder traer por lo menos 2, 3 camiones por semana. 2, 3 camiones por semana son alrededor de 2.000 o 3.000 cajones por semana, son alrededor de 20.000 kilos. Si el productor es muy pequeño, esto no es posible. Entonces allí cabe la posibilidad de cooperativizarse, y si no, de encontrar un producto lo suficientemente calitativo y diferenciado
para que el intermediario vaya a buscarlo, tenga interés en pagarlo. Chepe tuvo experiencia en el Putumayo con un grupo de productores de pimienta, es cierto, no es un cítrico, es un producto bastante más sofisticado, pero en fin, cuando el productor es muy pequeño, tiene que buscar alguna forma de diferenciación que haga que su producto sea atractivo y que no sea un commodity, porque si es muy pequeño, está muy aislado y el producto que hace es muy mediocre y muy idéntico al de todos los otros, efectivamente, seguramente va a ser abusado por la cadena de comercialización. ¿Alguna otra pregunta? Se despertaron muy temprano y sábado, decías del fin de semana puente, porque el 12 de octubre debe ser feriado allí, como aquí el lunes, ¿no? Así es. Yo creo que ayer hubo bastante fiestica. A pesar de la cuarentena debe haber habido bastante rumba. Perfecto. Cada vez que estoy con Chepe soy fanático de, ¿cómo se llama? El de Colombia Tierra Querida, Chepe, que me encanta tanto a mí. Colombia Patria Querida. ¿Y cómo se llama el autor? No, Es de allá de Barranquilla, ¿no? Lucho Bermúdez, creo que es. Lucho Bermúdez, efectivamente. Lucho Bermúdez, fantástico. Y de Cali Pachanguero también. Así que si hay otra cosa que admiro de vuestro país, además de la agricultura, es la música, que saben que a todos los argentinos la amamos muchísimo. Así como Chepe ama el tango también, y especialmente los antioqueños y en Medellín, donde se nos murió Gardel, quieren mucho al tango. Bueno, en este Doctor momento... Mariano, toca un punto usted muy clave en el desarrollo Camilo. aquí de Colombia, y es el tema de la asociatividad, porque todos los productores en la mayoría son pequeños productores. Y ese ha sido el éxito del sector cafetero, la asociatividad y el desarrollo social que es detrás de la asociatividad. Entonces, ese punto yo creo que es clave. Hija, por favor. Ese punto es clave para lograr llegar a ser competitivos en el mercado, porque, como bien lo dice el doctor Mariano, una fruta normal, común, pues, va a ser muy castigada por el mayorista, que va a tener que poner la fruta en los puntos de consumo. Y ahí en la diferenciación o en la asociatividad por los volúmenes se va a poder encontrar el desarrollo. Bueno, tienen ustedes la experiencia cafetera, que es análoga, en fin, son productos agrícolas, son productos que tienen una zafra, son productos que luego se comercializan. Es cierto que en el café hay un valor agregado distinto al de la fruta, pero no olvidemos que una fruta, para ser puesta en el mercado, aunque no tenga un proceso de transformación industrial como lo tiene el café, tiene un enorme valor agregado en post-cosecha, en empaque, en transporte, en diferenciación, de modo tal que efectivamente la experiencia cafetera, sin ninguna duda, es un punto fuerte. ¿Cómo se produjo la asociación cafetera? Seguramente hubo algún tiempo, hace 40 o 50 años atrás, en donde el café también era castigado por el comercio internacional, por la intermediación. ¿Qué fue lo que pasó en el mercado mundial del café para que finalmente pudieran organizarse, pudieran diferenciarse los cafés? El café antes era un producto indiferenciado, salvo los muy ricos que conocían las diferencias, y hoy prácticamente cualquier consumidor del mundo tiene una diversidad de cafés para elegir. En fin, es bastante interesante la historia del café para analogarla a los desafíos de otras frutas. Gracias, Camilo, por tu sugerencia. Ahí Santi se está conectando. ¿Quién es Santi? Mariano, buenos días. Santiago Giraldo de Manizales, del Eje Cafetero. ¿Cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo estás? Primero agradecerte pues por estar acá con nosotros. Yo tengo una pregunta, y es con respecto a las barreras fitosanitarias que nos montan los países o los grandes mercados, Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es eso a futuro en los países del trópico? La exportación de cítricos de países del trópico respecto a esas barreras sanitarias. Es un tema complicado. Este año Argentina ha tenido algunas restricciones producto de mancha negra con sus cítricos en Europa.
efectivamente los productores de los países desarrollados a veces por lo general tienen fuerza política, están organizados y en general logran establecer barreras sanitarias, argumentando que en realidad ellos promueven el comercio, pero que el problema es sanitario. Es un tema complejo, delicado. Ahora la cuarentena ha puesto en fin, todos los países decidieron cerrar sus fronteras como una forma de controlar la pandemia, no la han controlado en absoluto. En fin, el cierre de fronteras no funcionó en absoluto para impedir la pandemia. En todo caso, lograron que en los países no hubiera inmunidad circulante y cuando llegaba la enfermedad era aún más seria. La verdad no me atrevería a opinar mucho, pero yo creo que los modelos de restricción a la circulación de personas, de capitales, de comercio, de mercaderías, son algo propio de los siglos pasados, pero tengo la sensación que en algún momento el mundo se va a organizar de una forma más lógica, utilizando inteligentemente la energía, el medio ambiente, promoviendo el comercio. En fin, por ahí es un poco utópico, pero si ustedes son jóvenes probablemente van a asistir a un contexto más racional que el actual en ese sentido. Siendo 11:09, les voy a ir pidiendo permiso para volver a mi trabajo. Si hay alguna pregunta última, la hacemos, y si no, me despido y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Yo sí quiero pues agradecerte, Mariano, por tu excelente charla y pues hasta la próxima, hasta el próximo abrazo, que sea que vengas acá a Colombia o que yo vaya a tu lindo país. Muchas gracias. Gracias a todos, será hasta pronto. Después, si quieren, me mandan un listado de todos los que participaron y de qué regiones son, y en fin, prometo que nos volveremos a encontrar. Un abrazo a todos. Muchas gracias. A la orden, hasta luego. Gracias. Bueno, entonces voy a detener un momento la grabación.